de software, hombres, todos hombres, ¿no es cierto? Me comentaba que él trabajaba, porque era el CEO, ¿sí? Y él trabajaba todo lo que era la cuestión de recursos humanos también, ¿sí? También era coach, aparte, experto en metodologías ágiles y bueno, un montón de cosas más, ¿sí? Eh, y bueno, las veces que él empezó a notar una desmotivación en el team, ¿sí? Que eran 10 hombres particularmente, en un momento viene y me comenta que quería contratar una mujer, ¿sí? Porque los había visto desmotivados. ¿Qué les parece? ¿Por qué querrían contratar una mujer? ¿Qué sentido tendría esto? Calculo que porque para que no sé, para que a este lado que no. Bien, para motivar, dice, al sexo opuesto. Supongo que por lo que entendí quería contratar a una mujer para que se motiven los hombres solteros. Se motiven igualmente, en el rubro informático la mayoría son hombres, sí claro, o para que tengan más contacto con el género opuesto, como pasa en las escuelas técnicas. Bien, para generar competitividad, para motivar al sexo opuesto, entre ellos. Competencia, no siempre se motivan, dice por ahí. No, no tuve oportunidad después de preguntarle si había funcionado algo de esto. Algunos se distraen y porque la mujer tiene un lado de cuidadora, alegre, amable. Bueno, no todas, pero vamos a suponer que hay como un imaginario de que sí, de que es así, ¿sí? Em, no, claro, no todas, ¿sí? Pero hay, sí, cierto imaginario. En mi equipo hay un solo hombre, somos 6 mujeres y él. Uh, pobre, pobre lo mucho que aprenderá. Em, bien, Igual, perdón, Ajá, perdón, no te quería interrumpir. Eh, Supongo también que, que debe ser complicado, ¿no? Ya el hecho de que hayan estudiado o se hayan formado en ese ámbito los haya acostumbrado mucho a, a tener mucho contacto con hombres entre sí y poco con las mujeres. Bueno, andás a ver la vida de cada uno, capaz uno suele tener esa tendencia a buscar, no sé, contacto femenino, vamos a decirle. Pero también, no quiero suponer, pero supongo, no sé si era presencial o virtual, que el perfil de la mujer que estaba buscando no habrá sido cualquier perfil de cualquier mujer, sino algunas que cumplan con cierto estigma social para que pueda llegar a motivar más a sus compañeros. Agregando a eso, quiero decir que a mí me pasó lo opuesto, o sea, yo que trabajo en gastronomía, tipo, todos en administración son hombres, o sea, son 10 hombres y yo soy la única mujer, tipo, no es así. sí, totalmente. Igual yo conocí a un par de chicas, conocí, quiero decir, me enteré después de algunas fotos y no eran, a ver, no eran mujeres exorbitantes, ¿sí? Eran mujeres, este, qué sé yo, no eran pampita, ¿sí? A esto es a lo que voy. De todos modos, ¿sí? Yo calculo que también, hegemónicas, ahí está la palabra, también eh, quiso contratar a una mujer para motivar al equipo, porque el equipo de 10 hombres, sí, a él le parecía que estaba como muy ensimismado, como muy desmotivado, ¿sí? Entonces quiso contratar a una mujer. Profe, Sí, perdón, puede ser también que no sea por una cuestión de la mujer en sí, del sexo. Muchas veces las mujeres somos más
de hacer, de incentivar, de decir, de estimular, más activas en muchas cosas. Las mujeres, no quiero que ningún hombre se me enoje en el grupo, pero las mujeres somos de hacer 80 cosas a la vez y los hombres por ahí con una van, con dos y se bloquean. Entonces en muchas empresas buscan una mujer que sea así, muy sociable, muy activa, para activar a los 20 tipos que tiene atrás. No creo que solo sea por lo femenino de la mujer. Por ahí no quiero ser mal pensada, capaz que sí. Yo creo que él seguramente lo buscaba por ambos lados, pero más que nada, sí, también estoy segura de que el proceso de selección abarcó otras cosas, sí, como estas cuestiones de habilidades blandas que Nuria comentaba, sí, esto de la proactividad, de la organización, bueno, de la motivación misma, sí, como habilidad blanda, entre otras cosas, sí. Pero fíjense que la cuestión de la relación, ¿sí? La cuestión del vínculo, ya no es un motivador que está de la mano de la base de la pirámide, ¿sí? Las necesidades de relación, ¿sí? Y sobre todo si eso después mutara en algo más, están entre el segundo y el tercer piso, ¿sí? Entonces fíjense que él detecta esto, ¿sí? Lo asimila quizás a alguna cuestión también de relación, ¿sí? Como de a despertar a estos tipos, ¿sí? A ver cómo se vinculan un poco con el sexo opuesto también, y aporta, ¿sí? Un motivador, ¿sí? Que viene dirigido automáticamente a las necesidades de ese segundo y o quizás en algún momento, si algo surgiera, tercer piso, ¿sí? Si surgiera una pareja, si se ha formado una pareja, como diría, no me acuerdo ahora el apellido, o no, ¿sí? O simplemente queda en, bueno, compañeros de trabajo. Pero ahí a esto iba con la cuestión de que cómo lo tomamos nosotros, ¿sí? Para nosotros, el trabajo es básicamente identificar cuál es la necesidad que está insatisfecha y que desmotiva, por lo tanto, ¿sí? Porque si está insatisfecha, ¿sí? Es motor de desmotivación y tratar de ir con nuestra intervención a, dentro de los márgenes de posibilidades, suplir eso para que esa necesidad se sacie, ¿sí? Y el ser humano pueda seguir en la pirámide, ¿sí? Pueda seguir avanzando en los pisos que falten, ¿sí? En todo caso. Bien, entonces, ¿sí? Distinto es el planteo de Erzberg, ¿sí? Erzberg nos presenta la teoría de los dos factores, ¿sí? En la que él principalmente hace hincapié en los factores externos, ¿sí? Mientras que Maslow se dirige más un poco hacia lo interno, ¿sí? Erzberg directamente dice que lo más importante de esta bifactorialidad son las cuestiones externas, ¿sí? Lo que él va a denominar factores de higiene, ¿sí? Básicamente, él va a decir que dentro de los factores de higiene lo que motiva tiene que ver con los factores económicos, ¿sí? Sueldos, salarios, prestaciones, condiciones laborales como la iluminación adecuada, la temperatura adecuada, un entorno físico seguro, ¿sí? La seguridad, privilegios de antigüedad, procedimientos sobre las quejas, ¿sí? Reglas de trabajo que sean justas y políticas y procedimientos de la compañía, algunos factores sociales, ¿sí? Oportunidad para interactuar con los demás trabajadores, para convivir con los otros en el trabajo, ¿sí? Entre otras cosas, bueno, la cuestión de categorías también, títulos del puesto, oficinas propias y con ventanas, dice él, ¿sí? Fíjense que hay toda una cuestión también de bien de entorno, ¿sí? Bien de entorno, contexto físico, ¿sí? De lugar, acceso al baño de los directivos, etcétera, ¿sí? Él también habla
de que más allá de lo externo, si bien él hace mucho hincapié en la cuestión de lo externo, ¿sí? Él dice, bueno, también puede haber algunos otros factorecitos, ¿sí? Que ayudan, ¿m? Como por ejemplo el sentimiento de autorrealización, ¿sí? Tener, dice él, la certeza de que yo he contribuido, ¿sí? Y de que he logrado algo de valor, ¿sí? Y de que los demás pueden reconocerme por eso, ¿sí? La oportunidad también, dice él, va a ser importante de que me demanden cosas interesantes para hacer, ¿m? Que pueda tener desafíos en relación a las responsabilidades, dice él, en el trabajo, ¿sí? Que me brinden mayor control de la manera en la que yo lo ejecuto, ¿sí? Es decir, que él va a postular el concepto de trabajo, la variante de trabajo estimulante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir Erzberg de un trabajo estimulante? Él va a decir que un trabajo que te motiva y que te estimula tiene la posibilidad, ¿sí? De que cada trabajador se desarrolle y manifieste su propia personalidad, ¿sí? Esto es lo que va a decir el señor Erzberg. Eh, Desde Erzberg y desde Maslow, ¿sí? O Maslow, han pasado algunos años que nos hacen preguntarnos un poco sobre, bueno, ¿qué onda con la motivación hoy en día? ¿Sí? Hoy en día, todas las teorías de la motivación que pueden llegar a surgir se basan en estudios sobre lo ya estudiado, es decir, que siempre retorna Maslow, siempre retorna Erzberg, siempre retorna McGregor, siempre retorna Robbins, ¿sí? Todos autores que han hablado sobre esto. El principio básico sigue siendo el mismo, ¿sí? Todos trabajamos mejor si la organización, nuestros jefes y nuestros compañeros nos valoran, nos reconocen y nos motivan, ¿sí? Actualmente, lo que nosotros decimos es que los factores de motivación se clasifican en tres niveles, ¿sí? Las motivaciones más elementales, que se entiende que deberían estar, salario, ¿sí? Turnos, lugar de trabajo, seguridad social y laboral, ¿sí? Razones personales, el acceso a la información y el trabajar de acuerdo a nuestra propia vocación o la posibilidad del desarrollo de carrera, que es lo que vimos la clase pasada, y las trascendentales, ¿sí? Que están un poco de la mano de la autorrealización, ¿sí? Y de trabajo estimulante que dice Erzberg, ¿sí? Que son de un orden superior. En ellos se incluyen el bien, ¿sí? Público que nosotros podemos aportar con nuestro trabajo, ¿sí? A la sociedad. Bien, ¿se va entendiendo hasta acá? Me faltó uno de los niveles. Eh, Bien. Los trascendentales, ¿sí? Son los últimos elementos que nosotros pensamos cuando pensamos la motivación hoy en día, ¿sí? Los trascendentales están de la mano de la idea, ¿sí? De autorrealización que venía postulando Maslow y también de la mano de este trabajo estimulante, ¿sí? Que plantea Erzberg, ¿sí? En su teoría bifactorial de la motivación con hincapié en los factores externos. Estas cuestiones trascendentales son de un orden superior, ¿sí? Y entre ellas se incluyen claramente el bien público que nosotros podemos producir a la sociedad. Es decir, qué es lo que nosotros dejamos, ¿sí? Nosotros dejamos como herencia, si se quiere de alguna manera, con nuestro trabajo, ¿sí? Eso es lo que se postula respecto de la motivación hoy en día, ¿sí? Ustedes saben bien que una de las cuestiones de las cuales también la motivación depende en los ambientes de trabajo es del estilo del liderazgo, ¿sí? Que esto ya lo veníamos hablando, alguien lo planteó en algún momento,
la motivación y el liderazgo se influyen, ¿sí? Recíprocamente. Es decir, que la motivación de las personas que comprenden al equipo, ¿sí? Es la tarea de un líder en algún punto. Entonces, motivación y liderazgo se influyen recíprocamente, ¿sí? Es decir, que la motivación puede influir en la forma y la capacidad, ¿sí? de ejercer el liderazgo, y el liderazgo puede influir en la motivación de las personas, ¿sí? Esto ocurre tanto en el seno empresarial como en cualquier otro ámbito, ¿sí? Ustedes cuando vean en la carpeta de actividades sobre liderazgo que les dejé para que hagan cuando gusten, ¿sí? Van a ver que hay un ejercicio de desarrollo personal que a ustedes los hace pensar cuál fue su primer liderazgo, ¿sí? ¿Cuál fue esa primera situación en la que ustedes se sintieron líderes, ¿sí? Frente a los otros y qué pasó ahí. Entonces, ustedes van a ver que no es necesario estar en una empresa para hablar de líder, ¿sí? Casi todos los grupos que nosotros fomentamos tienen un líder y no son siempre nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ocuparnos, ¿sí? Como yo les prometo acá un poco en el Power, de las teorías del liderazgo a lo largo del tiempo y a lo largo de la actualidad, ¿sí? Y para eso, ¿sí? Yo les traigo una imagen, ¿sí? A mí por ahí en estos temas me gusta bastante trabajar con imágenes. Les traigo una imagen respecto y una pregunta, ¿sí? Que vamos a tratar de contestar entre todos. Tómense, vamos a tomarnos 2 segundos, ¿sí? Y miren fijamente a la imagen. ¿Sí? Miren fijamente a la imagen, concéntrense, ¿sí? en, en esa imagen, ¿sí? Hagan alguna respiración de tipo consciente si quieren, ¿sí? Y vamos a conversar un poco. ¿Qué es lo que ven en la imagen? Que un líder acompaña, no es la persona que está al frente de todo, sino aquel que acompaña al grupo, que es parte del equipo de trabajo, el que puede con sus comportamientos, sus acciones, de alguna manera iluminar a su equipo de trabajo, pero desde el ejemplo, no desde la autoridad, desde la imposición, desde el autoritarismo. Eso veo. Bien, Bien, ¿alguien más? ¿alguien más? ¿Sí? Forma parte justamente de una respuesta a la pregunta ¿qué es un líder? ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué la imagen no es azarosa, ¿sí? ¿Qué es un líder? La pregunta por el líder, ¿sí? Es una pregunta que lleva muchos años siendo planteada, ¿sí? Y han surgido diferentes teorías, ¿sí? A lo largo de la historia
que han tratado de responder, ¿sí?, qué es un líder. Entre ellas, ¿sí?, ustedes van a ver que acá en el Power yo les presento 6. Vamos a hablar de 4, ustedes después profundizan, vamos a hablar las más interesantes y comunes. En principio, la teoría de los rasgos, ¿sí?, que es la teoría más antigua, la teoría de la conducta, ¿sí?, la teoría de las contingencias, las teorías situacionales del liderazgo, que son muy famosas, y las teorías transaccionales, ¿sí?, junto con las teorías relacionales o transformacionales, ¿sí?, del liderazgo, ¿sí? ¿Qué es lo que postula la teoría de los rasgos? La teoría de los rasgos es la primera teoría, ¿sí?, que surge por allá, ¿sí?, un poquito más adelante de la Edad Media, cuando alguien se pregunta qué es un líder. Básicamente la teoría de los rasgos lo que dice es que el líder se nace, ¿sí? Es decir, que líder no podría hacerse jamás, ¿sí? Que el liderazgo no podría aprenderse, porque el liderazgo es una cuestión de herencia, ¿sí? Es una cuestión de genes, es una cuestión de características, ¿sí?, que lo hacen a uno líder, ¿sí?, y con las cuales uno nace, ¿sí? Es decir, que la teoría de los rasgos, ¿sí?, bien en sintonía con una cuestión un poco epigenética, darwinista, ¿sí?, dice que hay personas que ya nacen siendo buenos comunicadores, siendo encantadores, siendo resolutivos, ¿sí?, sabiendo gestionar grandes equipos, y que a lo largo de su vida, ¿sí?, explayan aquellas características, ¿sí?, aún más con las cuales nacieron, ¿sí?, y que automáticamente hizo que se transforme en el famoso líder nato, ¿sí? El famoso líder nato es el que propone la teoría de los rasgos, ¿sí? Es el que es uno, ¿sí? Ese es uno. Por ahí alguien había dicho el que brilla, es uno, ¿sí? Es el que nació, ¿sí? Es ese. La teoría de los rasgos, por suerte, ¿sí?, para algunos, y por mala suerte para otros, ¿sí?, fue, ¿sí?, con el tiempo un poco desplazada por la teoría de la conducta, ¿sí? La teoría de la conducta es un poco más moderna, ¿sí? La teoría de la conducta viene de la mano de los desarrollos en la Armada estadounidense, ¿sí? Ustedes saben que la Armada estadounidense es un lugar privilegiado para muchas investigaciones, ¿sí? Y de entre esas investigaciones surge también investigaciones sobre la teoría de la conducta, ¿sí? Podríamos decir que su origen es estadounidense en algún punto, ¿sí? Y esto es un gran salto, un salto muy importante para las teorías del liderazgo, la postulación de las teorías de la conducta. Proponen, ¿sí?, que el liderazgo es una conducta también. El liderazgo, ¿sí?, se refleja a partir de poder ejercer una conducta, ¿sí?, que los demás no. Es decir, que el líder, ¿sí?, se hace. No necesita nacer, simplemente necesita aprender alguna batería de conductas, ¿sí?, y ese aprendizaje lo va a convertir a él automáticamente en líder, ¿sí? Es decir, que a partir de los grandísimos desarrollos de la teoría de la conducta es que nosotros podemos empezar a pensar que no tenemos que nacer líder, que no es necesario, podemos aprender, ¿sí? Y este aprendizaje de esta conducta en particular, ¿sí?, nos puede convertir en líderes. Después tienen la teoría de las contingencias y las teorías situacionales, ¿sí? Las teorías situacionales están bastante relacionadas también porque lo que van a postular es que depende de la situación, ¿sí?, en la que uno se encuentre, uno puede o no convertirse, ¿sí?, en líder. Es decir, que lo que convierte a uno en líder no son las conductas en determinado tipo de líder, sino la cuestión situacional, ¿sí? Ver qué estilo de liderazgo despierta cada situación en particular. Y a mi gusto, ¿sí?, una de las que yo trabajo más, ¿sí?, porque personalmente adhiero y porque es también el enlace con lo que vamos a ver sobre el liderazgo hoy en día, ¿sí?, que son las teorías relacionales o
transformacionales, ¿sí?, del liderazgo. Hoy en las respuestas alguien decía, el líder tiene que acompañar, el líder es el que tiene que estar ahí en el sentido humano, el líder es el que tiene que, por ahí también hablaban un poco de las potencialidades, ¿sí? Esto está bastante relacionado con las teorías relacionales o transformacionales, ¿sí?, del liderazgo. Porque para estas teorías, ¿sí?, lo que a uno lo puede convertir en líder, ¿sí?, es el tipo particular de relación que se establece con todos los otros seres, ¿sí?, que forman parte de esta organización o de este equipo de trabajo, ¿sí?, particularmente poniendo el énfasis en la relación, por eso relacionales, ¿sí?, porque esta relación lo que hace es transformacional, ¿sí?, transformar la vida, ¿sí?, de las personas. Es decir que un líder, ¿sí?, que potencia espacios de seguridad psicológica, que inspira confianza, ¿sí?, que inspira ser alguien con el que se puede hablar o que se puede comunicarle los problemas, ¿sí?, que tiene todo este tipo de resolución de problemas y está al servicio siempre, ¿sí?, que no tiene drama, que acompaña los aprendizajes, ¿sí?, que recibe también el error y lo transforma, ¿sí?, es ese líder que a mí me permite crecer, ¿sí?, crecer y transformarme, ¿sí?, no solamente como persona, sino también en mis objetivos vitales, ¿sí? Ustedes van a encontrar ahí en las actividades de liderazgo también para realizar cuestiones de objetivos personales, ¿sí?, del presente y objetivos personales que van a direccionar sus futuros. Estas son las teorías que yo les voy proponiendo, ¿sí?, para hablar. Particularmente para hablar del liderazgo en la actualidad, ¿sí?, yo les traigo a alguien que muchas veces pasa desapercibido por su formación religiosa, ¿no?, pero que para mi entender es una de las personas más importantes en el campo del liderazgo, ¿sí? Para hablar del liderazgo vamos a tomar al escritor, entrenador, comerciante, pastor, conferencista, ¿sí?, multitasking estadounidense que ha escrito más de 80 libros que se centran principalmente en el liderazgo, que es John Calvin Maxwell, ¿sí? Algunos de los títulos más famosos de John Calvin Maxwell son las 21 leyes irrefutables, ¿sí?, del liderazgo, y lo que vamos a ver acá, que son las 21 cualidades indispensables que debe tener un líder. Conviértase, ¿sí?, en la persona que los demás querrán seguir, ¿sí?, que es ese librito maravilloso que ustedes ven ahí, que no es muy largo, ¿sí?, que me parece que también dejé por ahí el PDF, ¿sí? Básicamente, ¿sí?, ¿qué propone Maxwell? ¿Sí? ¿Qué nos propone Maxwell en relación al liderazgo? ¿Sí? Acá lo van a conocer. Seguramente también habrán visto algún reel por ahí. Él habla mucho sobre los 4 momentos específicos en los que las personas podemos cambiar realmente, ¿sí? Él dice que el liderazgo no se trata de títulos, ¿sí? No se trata de títulos, así que no se gasten en maestrías. No se trata de posiciones en la empresa, así que no se peleen por ascender. No se trata de diagramas de flujo, ¿sí?, sino de una vida que influye sobre otra, ¿sí? Fíjense que él es bien de lo relacional transformacional, ¿sí? Lo que nosotros trabajamos acá, ¿sí?, es un poco, y que ustedes lo van a encontrar también en la ficha PDF, ¿sí?, son estas 21 cualidades, ¿sí?, que dice Maxwell, a la cual un líder tiene que poder acceder, ¿sí?, si quiere convertirse en alguien al cual los demás sigan y si quiere transformar vidas, ¿sí?, con su ejercicio de liderazgo, ¿sí? En principio, la primera cuestión que Maxwell va a resaltar es la cuestión de cultivar el carácter, ¿sí? El carácter es la primera de las burbujitas que ustedes tienen ahí, ¿sí? Y
en lo que dice es que hay que cultivar el carácter, ¿sí? Eh, ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se puede cultivar el carácter? De esto. ¿Mm? Maxwell lo que va a decir es que para cultivar el carácter, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es encontrar, dice él, los patrones repetitivos, ¿sí? Que muchas veces son también cuestiones de auto boicot, ¿sí? Y poder encontrar, dice él, las grietas. ¿Mm? Sí, poder, dice él, encontrar, ¿sí? Eh, ¿Se cortó? Se ha alargado a llover en este instante. ¿Se cortó en dónde? ¿En qué parte? Ajá, patrones repetitivos, dice él, ¿sí? Encontrar en principio cuáles son aquellos patrones repetitivos, ¿sí? Y que en algún punto son también empleados como auto boicot por parte nuestra, ¿no? Es decir, todos aquellos patrones nocivos, ¿sí? Que generalmente ponemos en práctica, ¿sí? Todos los días, poder identificarlos, dice él, poder reconocerlos, ¿sí? Y también encontrar las grietas, ¿sí? Es decir, aquellas cosas en las que yo generalmente, ¿sí? Encontrar las grietas tiene que ver con esto, con encontrar aquellas cosas en las que yo generalmente fallo, ¿sí? ¿En qué fallo más? ¿Mm? ¿En qué fallo? ¿Sí? ¿Y cómo puedo, en todo caso, ¿sí? Va a decir él, compensar ese fallo, ¿sí? ¿Qué es lo que hago para remediarlo? ¿Mm? Y acá aparece, ¿sí? En la cuestión de los fallos, aparece también, ¿sí? La cuestión del error. ¿Mm? Del error como un elemento, ¿sí? Que muchas veces uno desestima, ¿sí? O cree que es malo. ¿Mm?
pero que en realidad es el impulsor, ¿sí?, de grandes cosas. Es decir, si nosotros como especie hemos llegado acá, ¿sí?, es porque hemos errado en algún punto, ¿sí? Porque en la evolución han surgido algunos accidentes, ¿sí?, algunos errores, que nos han llevado, ¿sí?, hasta acá. ¿Mm? Este, mm, Hay una frase muy interesante, ¿sí?, de una serie que, que la recomiendo, no sé si alguien ya la vio, que se llama Westworld, ¿sí?, que es una serie de ciencia ficción que en alguna época pertenecía a HBO, ¿sí?, y que trataba mucho esta cuestión de la conciencia humana, ¿sí? Hay una frase en Westworld, ¿sí?, que dice que la evolución, ¿sí?, basó, ¿sí?, todo su crecimiento, es decir, todo lo que nos ha pasado en términos evolutivos, ¿sí?, en una sola herramienta, y esa herramienta es el error, ¿sí? Es decir, que la conciencia existe gracias al error en algún punto y que nosotros podemos, ¿sí?, cultivar nuestro carácter, seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos porque hemos errado y hemos aprendido, ¿sí? Toda nuestra vida es una vida de aprendizajes, fallos, aprendizajes, fallos, aprendizajes, fallos, aprendizajes, ¿sí? Entonces, lo que dice Maxwell es eso: encuentren aquello en lo que ustedes fallan, ¿sí? Encuentren aquellos patrones repetitivos de conducta que no sirven, ¿sí?, que no les sirven para el crecimiento personal, ¿sí? No se acongojen, ¿sí?, y modifíquenlo. Traten de buscar una manera de modificarlo, ¿sí? Esto es lo que va a decir Maxwell respecto del carácter, y que me detengo acá porque es muy importante, porque lo que él va a decir es que no es posible ejercer procesos de liderazgo en los otros si primero no se ha liderado uno mismo, ¿sí? Es decir que primero, ¿sí?, la primera persona a la que hay que ejercerle el liderazgo es a uno mismo, ¿sí? Y a partir de eso, uno después puede empezar a gestionar procesos de liderazgo en los demás, si ese es su anhelo o su deseo, ¿sí? Otra de las cualidades, ¿sí?, dice él, es carisma. Los líderes son altamente carismáticos, ¿sí? Tienen compromiso, son muy comprometidos. Eh, Usan la comunicación productiva, ¿sí? Usan un modelo de comunicación generativa y productiva como el que vimos acá. Son muy capaces y valientes, ¿sí? El líder te va a decir: el que no arriesga no gana, ¿sí? Tienen discernimiento, tienen concentración, son sumamente generosos y buscan la iniciativa, siempre tienen la iniciativa de algo. Saben escuchar, ¿sí? Escuchar en los términos en los que nosotros lo trabajamos acá, ¿sí? No oír, como vimos en clase, sino escuchar, ¿sí? Saben escuchar y son apasionados, dice Maxwell, ¿sí? Cuando un líder se expresa con pasión, lo único que va a obtener, porque es lo único que puede obtener por parte de su auditorio, ¿sí?, o de su equipo, es pasión, ¿sí? Son generalmente positivos, ¿sí? Enfocan siempre su visión hacia la resolución de problemas, mucho hincapié en las relaciones, son altamente responsables y seguros, ¿sí? Acá la cuestión que ustedes hablaban hoy de la inteligencia emocional, son muy autodisciplinados, ¿sí? Tienen mucha inteligencia emocional los líderes y tienen una constante vocación de servicio, ¿sí? Les voy a arriesgar a decir que la vida del líder, ¿sí?, es una vida al servicio del otro. Es decir, que si no nos gusta estar al servicio del otro, es poco probable que nos guste ser, ¿sí?, o emplear algunas acciones de liderazgo sobre nosotros y los demás, ¿sí? El líder es el que siempre está dispuesto, el que dice sí, en lo que necesites, a la hora que necesites, para lo que necesites, ¿sí? Estoy. Son visionarios, pueden ver más allá del hoy, ¿sí? Más allá del presente. Pueden mirar al pasado, ¿sí? Pero más allá del presente es generalmente lo que guía, ¿sí?, la visión del líder. El líder tiene, ¿sí?, visión de futuro. Y una cuestión muy, muy importante, ¿sí?, que también dice Maxwell, ¿sí?, y que generalmente es una cuestión que yo siempre la dejo para lo último, porque también me parece que es una inspiración muy importante,
es que nunca dejen de aprender, ¿sí? Aprendan sobre todo lo que puedan aprender, ¿sí? Y más allá de la resistencia que muchas veces tengan sus propios mapas mentales, ¿sí? Nunca se nieguen a eso, ¿sí? A la posibilidad de pensar de otra manera, ¿sí? Con otros enfoques, de adquirir nuevas herramientas, ¿sí? De salirse de las famosas zonas de confort, ¿sí? Y sepan que para eso van a necesitar aprender y sepan también que el aprender necesita del error y de alguien que acompañe ese error, ¿sí? Desde ese lado está también la vocación de servicio, ¿sí? Que sean los líderes. Bien, bueno, ¿qué les parece todo esto? Un gran desafío, dicen por ahí, sin duda, porque la primera cuestión de la que muchas veces el líder se tiene que deshacer es del ego. ¿Sí? Ustedes saben que a el ego le gusta mucho el reconocimiento, ¿sí? Le gusta mucho creer que sabe, ¿sí? A el ego le gusta mucho que los demás lo celebren, ¿sí? Le gusta mucho la vanidad, ¿sí? Le gusta creer que lleva la razón. Entonces es todo un desafío, ¿sí? Poder decir, bueno, no, la verdad es que yo no tengo razón, podría estar equivocado, no lo sé siempre todo, estoy al servicio, ¿sí? Enseñame, porque la verdad que hay cosas que puedo no saber y eso también es parte de la vida. Puedo errar, ¿sí? Eso también, el valor que tiene el error es, y acompañar el error, ¿sí? Si uno acompaña también eh, procesos de liderazgo, ¿sí? Acompañar también el error es todo un desafío, ¿sí? No es una cuestión que uno puede decir, bueno, erraste y ya, ¿sí? Es una cuestión que requiere, ¿sí? De la compañía, ¿sí? De que alguien pueda alojar también el error mismo, ¿sí? Para trabajar la cuestión de liderazgo y desarrollo personal, ¿sí? He dejado en una carpeta que ahora les voy a mostrar un recorrido por algunas actividades, ¿sí? La idea con esas actividades no es que ustedes las hagan para allá ni para hoy. Trato de dialogar con uno mismo, ¿sí? Y poder empezar a pensar. La mayoría de estas actividades son actividades de desarrollo personal, ¿sí? Como esta, por ejemplo, ¿sí? Evaluar la inteligencia emocional. Lea las siguientes declaraciones y evalúe hasta qué punto usted está en acuerdo o en desacuerdo, ¿sí? ¿Dónde estoy? Mi propio análisis FODA, ¿sí? Es importante, ¿sí? Hay también alguna revisión respecto de, es importante recordar cosas cuando uno hace un FODA, ¿sí? Entre ellas que todos tenemos capacidad de crecer y desarrollarnos, ¿sí? Que otras personas, más allá del FODA que nosotros hacemos, pueden tener otra opinión de nosotros mismos, ¿sí? Metas de futuro. Reflexionar, sondear, expresar, describir metas y situaciones futuras. En mi trabajo, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Por qué quiero lograrlo? Y en mis relaciones, ¿sí? Mi primera experiencia como líder, esta es la que más interesante me parece, porque ustedes empiezan a descubrir un poco a nivel individual, ¿sí? Sus propias experiencias, se entrenan en contar una historia, ¿sí? Y también, sin darse cuenta, suelen empezar a entrenarse en detectar habilidades. Por eso la idea es que piensen en su vida desde la niñez hasta hoy, ¿sí? Por eso digo que esto lleva tiempo bueno, de concentración, ¿sí? De tiempo para darse para uno mismo, pensar en nuestra vida desde la niñez hasta hoy, cuando fue la primera vez que actuaron como líder de otras personas de su misma edad, describa esa historia de liderazgo, ¿sí? Es decir,
Mi primer liderazgo se va a llamar ese cuentito. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Sí? ¿Cómo reaccionaron ellos y usted? ¿Y cómo concluyó ese episodio? ¿Sí? Y al leer su propia historia, que es el último ejercicio y uno de los más interesantes, ¿qué habilidades le parece que tenía? ¿Sí? ¿Aparecen todavía esas destrezas como parte de su personalidad? ¿Se ha perdido algo? ¿Sí? Fomentando y manteniendo la autoestima, que también es muy importante. Implementar descripciones personales, ¿sí? En los currículums vitae. Ese es el objetivo también, ayudarlos en los currículums, ¿sí? Puntos buenos que tengo, ¿sí? Y cómo puedo hacer un mejor uso de esos puntos buenos, ¿sí? Y un apartado sobre cualidades que también me gustaría poder empezar a desarrollar, ¿sí? Esas hojitas se las dejo para que en algún momento que se dediquen a ustedes mismos puedan empezar a trabajar un poco las cuestiones de desarrollo personal. ¿Sí? Bien. 10 y 25. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, una pregunta no sobre este tema. El examen que viene el jueves, que usted dijo que era por Google Drive, una vez que se entra hay que realizarlo o se puede entrar. Yo por la duda para no meter la pata, si entramos y después no se puede volver a entrar. Sí, pueden volver a entrar, ¿sí? No hay problema por eso. No está cronometrado tampoco, ¿sí? Así que pueden entrar más de una vez. ¿Mm? La idea es que en alguna de esas veces realicen, son 10 preguntas bastante sencillas y una pregunta de, bueno, apreciación personal que no está puntuada, ¿sí? Pero sí, se puede entrar. Recuerdo que íbamos a ver una clase de simulacro, puede ser, sí. Hoy cuando iniciamos justamente les estaba comentando que nos están quedando pendientes algunas dinámicas, ¿sí? La dinámica de currículum vitae, la dinámica del análisis de test, de selección de personal y demás, que luego de que ustedes terminen el cursado vamos a poner una fecha, ¿sí? Para que quienes quieran venir, no es obligatorio, para que quienes quieran venir puedan venir, así terminamos de realizar las dinámicas, ¿sí? Todo lo que es teoría, hasta este momento, entraría a lo que vimos, ¿sí? Que es la mayoría de la teoría, ¿sí? Salvo algunas 2 o 3 excepciones como habilidades blandas, que creo que no llegamos a verlo, y PNL, que me parece que tampoco llegamos a verlo, ¿sí? Salvo esas raras excepciones, el resto hemos tratado de llegar, por lo tanto el resto entraría, ¿sí? Y por lo tanto pautaríamos luego una clase extra de 2 horas, ¿sí? Donde podamos dar cauce a lo que es las dinámicas, la corrección de las dinámicas. Les reitero que está el Padlet para que puedan seguir compartiendo las actividades que van desarrollando, ¿sí? Sí, La clase 33 faltó, profe. la clase sobre entornos de trabajo saludables la tenemos mañana, ¿sí? Mañana es la clase 33, que es entornos de trabajo saludable, la tenemos mañana, ¿sí? Y mañana terminaríamos con lo dictaminado eh, por la parte bibliográfica, digamos, si se quiere. Eh, esas 2 clases que no se dieron, no se recuperan. Sí tenemos tiempo para hablar sobre esas clases, sí, pero no van a entrar. ¿Mm? Seguramente el jueves vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Después de que demos entornos de trabajo saludable, vamos a hablar sobre PNL y habilidades blandas, pero no va a entrar porque no estuvo con la linealidad que veníamos, ¿sí?
Lo que vamos a recuperar en ese espacio extra es la posibilidad de que podamos realizar las actividades dinámicas que nos quedaron pendientes. Para eso es la clase extra, ¿sí? Para lo pendiente, que es dinámica de proceso de selección, dinámica de currículum vitae, dinámica si alguien tiene para corregir de inducciones, dinámica si alguien tiene para corregir de análisis y descripción de puesto, dinámica sobre trabajo en equipo y equipo de trabajo, dinámicas, bueno, todas las actividades que nos hayan quedado por ahí sin chequear y que las tengan listas y que las quieran traer y que también las quieran subir al Padlet, que para eso también está, las pueden ir dejando allí y la vamos a conversar en esa clase extra, ¿sí? El contenido que entra, de todos modos, es solo el contenido que dimos, ¿sí? Si no dimos el contenido, no entra. Pueden entrar a lo largo de esas 24 horas las veces que quiera, ¿sí? Ese formulario se autocorrige, es decir, que ustedes mismos saben su nota, no olviden apretar en ver puntuación, ¿sí? Es muy sencillo, algunos son choice y otros para contestar en frases breves, ¿sí? Son todas cosas que estuvimos dando y dando y dando y dando, que machacamos bastante, ¿sí? Y una pregunta de apreciación personal respecto de los aprendizajes llevados. Pero es un examen súper sencillo. Para acceder a ese examen tienen que tener el trabajo práctico obligatorio aprobado, ¿sí? Que es el caso de todos los que están acá, pero por si alguien ve después los videos en diferido, tienen que tener el TP1 aprobado, ¿sí? Si no, no pueden acceder a eso. Después ustedes siguen el cauce, el curso con la cuestión de liquidación de sueldos y tienen que también acreditar el plus, ¿sí? Que se les otorga de liquidación de sueldos. Bien, ¿algo más? Liquidación de sueldos. ¿Se nos va a informar algo a través del grupo de WhatsApp o los días en que se va a dar la cursada o cómo va a ser la modalidad? Sí, yo, si no mal recuerdo, Cristina, que es la encargada de ese módulo, les había escrito ya en el grupo algunas cosas. Recuerdo que hicimos una encuesta sobre el horario en el que nos gustaría tener esas clases, pero después creo que no apareció más nada, creo. Bien, bueno, voy a chequear esa información con Cristina, yo tengo diálogo con ella, le voy a preguntar, ¿sí? Y creo que la mayoría eligió que sea por la noche, y hay algunas compañeras ahí que dicen que es a partir del 15. Pero le voy a decir a Cristina que les vuelva a escribir y que les confirme ese tema, ¿sí? Para que ustedes ya se organicen. Bien, ¿algo más respecto de hoy, de lo anterior, 10:29? Nada, dicen por ahí. Gracias por hoy. Bueno, gracias a vos. No, los cuadernillos muy claros. Sí, los cuadernillos son para que el que viene de cero entienda de cero. ¿Sí? Para eso. Yo cuando me senté a hacer esos cuadernillos, dije, tenés que hablar con el vocabulario de una persona que nunca en su vida dio esto y lo que salió ahí fue el resultado de esa imposición, ¿sí? Si se quiere, o automandato.
Está todo muy clarito, muy guionadito, ¿sí? Están los power también, muy claritos, muy guionaditos, con dibujitos. Yo empecé de cero y me fue muy claro, buenísimo. Eso también me interesa saber porque, bueno, yo créanme que le puse mucha garra a ese tema porque justamente cuando uno se plantea un proyecto, ¿no? La primera pregunta que surge es a quién está dirigido. Y si uno va a decir que está dirigido a todo el mundo, uno tiene que poder hablar eh, en relación a todo el público, ¿sí? Porque si uno empieza con los tecnicismos, la licenciatura, la especialización y la maestría, no te entienden un pomo. Yo quería agradecerte porque aportaste mucho más de lo que está en el cuadernillo. Bueno, gracias a vos por la presencia y la confianza. Yo les iba aportando algunas otras cuestiones en términos de habilidades también, tratando de que ustedes, bueno, vayan moviendo, ¿sí? Esto, que es algo que están haciendo en algunas organizaciones, no es algo que ya esté naturalizado todavía, y mi idea es que ustedes lo naturalicen, ¿sí? Mi idea es que ustedes más todos los espacios que yo frecuento lo naturalicen. Mi idea en algún punto es hacer quilombo, ¿sí? Ese es el metamensaje. En algunos aspectos, no en todos, ¿sí? Estoy cursando la tecnicatura y esto me sirvió muchísimo. Eso me contaron también el ejemplo de Nuria, la otra vez también hablaban de eso. Trabajo en el área. Sin haber trabajado antes, pude accionar positivamente en muchas situaciones gracias al curso. Buenísimo. Estoy pensando también, porque uno piensa mucho en proyectos cuando labura sus propios, pero cuando uno es su propio jefe piensa muchas cosas. Estoy pensando también en un programa de habilidades blandas para líneas medias, ¿sí? Me preocupan mucho la cantidad de líneas medias que no tienen capacitación humana, ¿sí? Así de casi en el mismo término en el que me preocupan los ambientes saludables de trabajo como un síntoma de mis propias experiencias, también me preocupa mucho la poca capacitación de las líneas medias y los mandos altos. No hay un nivel 2, no hay un nivel 2, pero sí estoy pensando en otros proyectos, en workshops, masterclass, talleres, que bueno, son ideas que no están gestadas todavía. Hay como algunos esbozos eh, de trabajos para pyme, como habilidades blandas para pymes, masterclass, ¿sí? Selección IT estaría bueno. Vos sabés que sí, estaría bueno. Yo ahora estoy diplomada en liderazgo y coordinación grupal, ¿sí? Y también gran parte de los ejercicios de desarrollo personal que ustedes se llevan vienen un poco por ese lado, ¿no? Y es como que me estoy desplazando del OIT, pero no le he cerrado la puerta al OIT, ¿sí? Yo te había preguntado por mail sobre obras sociales. Sí, yo te respondí, me parece, sobre el instituto ESEP. ¿Pudiste chequear? ESEP tiene una diplomatura muy completa. Les cuento a la gente que ya trabaja en recursos humanos. Institución ESEP o Centro ESEP, con dos S, así como suena, tiene una diplomatura muy completa en recursos humanos, paga, ¿sí? Que tiene tanto la parte dura como blanda, ¿sí? O sea, van a volver a ver algunas de las cosas que vimos acá, más la parte dura, que tiene la cuestión de liquidación y otras cuestiones más, que creo que tiene obras sociales, AFIP, bueno, un montón de cosas. Chequé en el programa de la diplomatura en recursos humanos de ESEP, ¿sí? Quienes estén interesados en más. Se llama ESEP, así, así como lo escribí ahí. Es un... A ver si encuentro el nombre directo, ya se los confirmo. Por mi parte yo voy a estar... Ay, no lo encuentro. ¿Por qué no lo encuentro? Ah, no, es con una sola S. ESEP Oficial es el Instagram.
ESEP oficial. Chequeen la diplomatura que ellos tienen de recursos humanos, que en su momento yo la chequeé.